Vamos a Buenas tardes, empezar con la profe. sesión del día de hoy, muchachos. Hoy toca ver el citoesqueleto. Con eso vamos a comenzar. Sí, con ustedes apenas voy a empezar con citoesqueleto, ¿verdad? No lo hemos visto. No, profesor, no hemos visto. No, profe, Sí, sí. no. Luego me confundo con los de la mañana y con ustedes, por eso mejor pregunto. Muy bien, vamos a comenzar. Y hoy vamos a ver básicamente lo que es los componentes del citoesqueleto y el movimiento celular que está dado por cilios y flagelos. Vamos a ver entonces los tres grupos en que se clasifican los elementos del citoesqueleto y lógicamente dentro de esos tres grupos los elementos que lo conforman. Entonces, por principio de cuentas, el citoesqueleto, como su nombre lo dice, cito, célula, esqueleto, pues, esqueleto, valga la redundancia, así como nuestro esqueleto de calcio nos sirve para darnos forma y sostén a todo nuestro organismo, a la célula a nivel individual, el citoesqueleto le da forma y sostén a la célula, valga la redundancia, ¿sale? Entonces, sin embargo, hay una situación donde puede actuar no solo a nivel celular, sino de un conjunto de células, es decir, de tejido, a nivel de tejido, y dentro de sus funciones, gracias a eso, a nivel de tejido, está el movimiento de los músculos. El movimiento muscular está dado entonces por elementos del citoesqueleto. A nivel celular, determina la forma de la célula, que es como que su función más elemental, más común. Puede dar motilidad a las células, está implicada en la adhesión celular y en la mitosis y meiosis. A nivel subcelular, provee el anclaje de organelos. Los organelos de manera normal se dice que están en el citoplasma libres, y efectivamente están libres, pero dentro de esa libertad están regulados sus movimientos, están anclados a un elemento del citoesqueleto que son los microtúbulos. Entonces, al estar anclados ahí, pues aunque tienen cierta libertad, al final de cuentas sí tienen una organización, no andan tan libres en realidad, ¿sale? Como dijimos también, bueno, proveer el movimiento de los cromosomas, o sea, está implicado en mitosis y meiosis, y en algunas células organiza la polaridad de la célula, ¿sale? También está involucrado en movimiento intracelular de vesículas, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, dentro de esta presentación. Y una particularidad que tiene el citoesqueleto es que es dinámico, es adaptable, es estable y es fuerte. O sea, es fuerte porque tiene que darle forma y sostén a la célula, entonces es bastante rígido, pero dentro de esa rigidez está esa situación de que es dinámico y adaptable, es decir, se puede ensamblar y desensamblar fácilmente. Ahorita vamos a ver todas estas cosas. Entonces, tres son los elementos, los grandes grupos del citoesqueleto de la célula, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Y se clasifican en base a su tamaño, pero a su tamaño en cuanto al diámetro, no a la longitud. Porque en cuanto a longitud, ningún elemento del citoesqueleto tiene un tamaño fijo. En algún momento de la célula pueden estar súper largos, en otro momento muy cortitos e incluso desaparecer, ¿vale? Entonces, como no tienen un tamaño fijo, una longitud fija, su tamaño, su clasificación en cuanto al tamaño es en cuanto a su diámetro, ¿sale? Eso sí tienen de manera común. Entonces, partiendo de eso, los más pequeñitos son los microfilamentos, también llamados filamentos de actina. Estos microfilamentos tienen un diámetro de 7 nanómetros y están formados por, recalco, filamentos, por monómeros, perdón, de actina. La actina, cuando está en su forma monomérica, que es cada una de estas bolitas que están aquí ya en el filamento, en su forma monomérica se llaman actina G. Cuando ya forma el filamento se conoce como actina F, de filamento, pues actina filamentosa, vamos a decirlo así, ¿sale? Los siguientes en tamaño, bueno, de diámetro, son los filamentos intermedios, de ahí su nombre, intermedios, porque pues ahora sí que son de tamaño intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos.
Y a diferencia de los filamentos de actina, que solamente están formados por eso, por actina G, estos tienen una variedad de elementos que lo forman, por eso no menciono aquí algún nombrecito como tal, y los vamos a ver más adelante. Y finalmente, los más grandes, los que tienen el diámetro mayor, son los microtúbulos. Algunos dependiendo de dónde saquen la información, aquí en esta imagen, por ejemplo, dice que el diámetro es de 25 nanómetros, otros lo mencionan como 24. Nosotros lo podemos tomar así como 24 a 25 nanómetros de diámetro, ¿vale? Y los microtúbulos tienen una particularidad, una gran diferencia con respecto a los microfilamentos y los filamentos intermedios. Como su nombre lo dice, microtúbulo. O sea, forman literalmente tubos, es decir, este tubo sí está hueco, pues, en el centro. Los otros son filamentos, es decir, que no tienen ningún hueco en el centro, ¿sale? Y los microtúbulos están formados por dos proteínas esenciales llamadas tubulinas. La tubulina alfa, que aquí está más en naranja más claro, y la tubulina beta en naranja más oscuro. Esas dos proteínas, tubulina alfa y beta, forman los microtúbulos. Entonces aquí está un cuadro resumen donde menciona eso, el diámetro de 24, 25 nanómetros de los microtúbulos, formado por alfa y beta tubulina, y una situación muy importante, que tanto microtúbulos como microfilamentos tienen polaridad, cosa que no se ve en los filamentos intermedios. ¿A qué se refiere esa polaridad? Tienen un extremo positivo y un extremo negativo. En el extremo positivo es donde se empiezan a añadir más unidades monoméricas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este lado es el extremo positivo. Aquí es donde se estarían añadiendo más tubulinas alfa y beta. Vamos a suponer que de este lado estoy llenando con la flechita, espero que sí se vea la flechita. Este lado es el extremo positivo. Aquí se añadirían más unidades de actina G, ¿sale? Y en el extremo negativo es donde se desensambla. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, digamos, tanto de los microtúbulos como los microfilamentos, se podrían estar desensamblando los elementos del citoesqueleto. Y una cosa muy importante, para la polimerización, es decir, para la adición de más elementos de tubulina alfa y beta de este lado, y de actina G aquí de este lado, se requiere de energía. Para el caso de los microtúbulos, esa energía la dona el GTP, que no es otra cosa que el nucleótido de guanino. Pues. Mientras que para los filamentos es el ATP, que es la moneda energética común de la célula. ¿Vale? Entonces también, como ya vimos, los microfilamentos tienen un diámetro de 7 nanómetros, está formada solamente por actina G, también tiene polaridad, mientras que los filamentos intermedios son de 8 a 12 nanómetros, son 6 clases de proteínas, son 6 grupos de proteínas que ahorita vamos a ver, no tienen polaridad, y estos, a diferencia de los microfilamentos y microtúbulos, no requieren de energía para su ensamblaje, ¿sale? Tanto microtúbulos como microfilamentos están involucrados o pueden estar involucrados en el movimiento, o sea, además de darle forma y sostén a la célula, también pueden estar involucrados en el movimiento, en el transporte de vesículas, pero los filamentos intermedios única y exclusivamente es para forma y, de la célula, ¿sale? Sostén, forma y sostén de la célula, nada más. O sea, solamente son estructurales, pues en otras palabras, ¿vale? Entonces vamos primero por los microfilamentos. Los microfilamentos, aquí tenemos el monómero de actina G, recordemos que cuando está en su forma monomérica es actina G, cuando ya está en el filamento, todo el filamento se conoce como actina F, ¿sale? Y aquí en el centro tiene el sitio de unión del ATP, dijimos que para que se pueda polimerizar, aquí en este caso está diciendo que hacia arriba está el extremo positivo y aquí abajo el extremo negativo, entonces aquí se unirían, en el extremo positivo es donde se unirían las nuevas moléculas de actina G, se necesita ATP para que se puedan formar o se puedan añadir más moléculas de actina. Entonces aquí en el centro está el sitio de unión del ATP. Y la actina la podemos encontrar en 4 diferentes maneras dependiendo del estado de la célula. Lo podemos encontrar como anillo contráctil que esté en esta forma. Son fibras paralelas, pero si se dan cuenta, son
en sentidos contrarios. Una va aquí hacia la derecha y la otra va aquí hacia la izquierda. Y así van, ¿de acuerdo? Esta forma es como se encuentran en el músculo. Por eso, de hecho, es anillo contráctil, ¿vale? Así es como se encuentran en el músculo, por ejemplo. También lo podemos encontrar en su forma de gel. En su forma de gel está prácticamente en la mayor parte de las membranas celulares, porque en su forma de gel es como le dan forma y sostén a la célula. Más adelante viene una imagen donde se ve mejor eso, ¿vale? Puede encontrarse también como una red ramificada y como un anillo en paralelo. La diferencia de este en paralelo con el contráctil es que aunque ambos son en paralelo, el contráctil, como dije, unos van a un lado, el otro en sentido contrario, son antiparalelos, pues, y el paralelo como tal, todos van en el mismo sentido, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, está la imagen de una amiba, que dependiendo de lo que está haciendo esta celulita, tiene las diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, la amiba se mueve así, tal cual, pues, literalmente por movimientos que se llaman así, ameboideos, pero que no son otra cosa que proyecciones de su membrana. Entonces, esas proyecciones, perdón, que parecen como patitas, están dadas por el citoesqueleto de actina, por los filamentos de actina. Y bueno, la actina no puede actuar así solita. Los elementos del citoesqueleto son así tal cual, microfilamentos o filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Pero, como dijimos, los filamentos de actina y los microtúbulos pueden incluso dar movimiento, mientras que los filamentos intermedios son únicamente y exclusivamente estructurales. Como los filamentos de actina y microtúbulos son más importantes en ese sentido, o más abundantes, no es que los otros no sean importantes, tienen proteínas que les ayudan a llevar a cabo su función. En el caso de los microfilamentos o filamentos de actina, se llaman ABPs. Por sus siglas en inglés significa proteínas de unión actina. Y esas proteínas de unión actina se agrupan o se dividen en tres grandes grupos. Las proteínas de unión y entrecruzamiento, las proteínas regulatorias, que en su conjunto son proteínas de organización de los filamentos de actina, y las proteínas motoras, que son las que dan el movimiento como tal. Vamos a ver cada uno de esos. Simplemente es para que vean cómo actuaría. La actina solita no puede actuar así solita, sino necesita de otras, por ejemplo, la timosina, formina, gelsolina, capseta, filamina, actinina alfa, fimbrina, etcétera, etcétera. Las primeras son para la formación del filamento, timosina y formina. La segunda son para alargar al filamento o cortarlo. Y finalmente las últimas son para organización de los filamentos. Vamos paso a paso. Tenemos primero las proteínas de entrecruzamiento, ¿sale? Las proteínas de entrecruzamiento sirven para unir los filamentos de actina. Entonces, esencialmente, sería, por ejemplo, aquí tenemos en el anillo contráctil y en el anillo en paralelo. En el anillo contráctil están unidos los filamentos de actina por esta proteína que se llama alfa-actinina, pero está en una forma dimérica. No sé si se logra ver aquí en el dibujito. Esta es una y esta es otra. Y si no, aquí está incluso también en el esquema de arriba. Debe estar siempre en una forma dimérica, o sea, dos alfa-actininas para unir los filamentos de actina en el anillo contráctil. En el anillo en paralelo hay menor espacio, por lo tanto no se requiere una proteína dimérica, sino monomérica, que en este caso es la fimbrina. Entonces, una sola proteína, pero bueno, una sola en cada unión, pero son varias uniones las que se hacen, ¿sale? Y entonces su función es mantener unidos a los filamentos de actina de estas proteínas, tanto la actinina como la fimbrina. Tenemos otras proteínas, perdón, de entrecruzamiento también, una que se llama filamina, otra que se llama espectrina. La filamina está en su forma dimérica, la espectrina en forma tetramérica, y tienen una función muy importante. ¿Cuál es esa función? Esta es unir a los filamentos de actina, ¿vale? Estas no unen tal cual filamentos de, bueno, sí los unen, pero no es esa su función esencial, unir a los filamentos de actina, sino su función esencial es anclarlos a la membrana celular.
Entonces, por ejemplo, esta imagen no se ve muy bonita, pero o muy clara, está un poquito borrosa, pero este bloque, digamos, está simbolizando la membrana celular. Esto verdecito simboliza la actina, los filamentos de actina, y eso rojo está simbolizando en este caso a la espectrina. La espectrina forma una especie de parche y ese parche sella o une a la actina con la membrana celular. En el caso de los dímeros de filamina, hacen algo similar, excepto que estos sí se anclan directamente a la membrana, o sea, se unen a dos filamentos diferentes de actina y ahora sí que esta que parece un pantalón, esta parte de hasta arriba es la que se ancla directamente a la membrana. ¿Sale? Y aquí está, por ejemplo, cómo actúa la filamina. Este pantaloncito se une directamente entre comillas, porque para unirse a la membrana se ancla en estas proteínas que se llaman integrinas. Estas las vamos a retomar más adelante cuando veamos uniones celulares. Integrinas y caderinas son las principales familias de proteínas que forman uniones celulares, de hecho. Y en este caso la filamina, que está aquí unida a dos filamentos de actina, ancla a la actina hacia la membrana al unirse con las integrinas, en este caso. Y luego tenemos las proteínas regulatorias. Las proteínas regulatorias tienen dos funciones esenciales. Bueno, tres. Primero, formar el filamento. Segundo, alargarlo. Y tercero, en su caso, degradarlo. ¿Sale? Entonces, la tropomodulina en este extremo se encarga de la degradación. La cofilina, severina y gelsolina, cuando están de manera individual, cualquiera de ellas de manera individual puede cortar el filamento de actina por en medio, pero la misma gelsolina y severina, cuando están combinadas, por eso aquí están así un círculo naranja y este óvalo blanco, porque es un dímero, pues, de dos de estas proteínas diferentes, funcionan para alargar el polímero de actina, o sea, el filamento, pues, ¿sale? Entonces, dentro de estas proteínas que alargan el filamento de actina está la gamma cap39, severina, gelsolina, vilina y capset. Y recalco, cuando están de manera individual, también la gelsolina y severina sirven también para cortar los filamentos de actina, para degradarlos. Y parte importante de la función de los elementos de actina, pues eso aquí está un ejemplo, por ejemplo, la reacción acrosomal. Cuando el espermatozoide va a fecundar al óvulo, el óvulo no se libera así solito, sino está protegido por una estructura que se llama zona pelúcida, que de hecho son muchas células que están rodeando pues al óvulo, que es una célula enorme. Entonces, y en esa zona pelúcida existe ácido hialurónico, entre otros componentes, pero ese es como que de los principales. Entonces, por ejemplo, dentro de las enzimas que van aquí, en el acrosoma, que se llama esta estructura, está la hialuronidasa. Y el acrosoma tiene que liberar sus compuestos, esas enzimas, para que vaya degradando la zona pelúcida y el espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo. Entonces, para que el acrosoma libere esas enzimas, los elementos de actina tienen que, ahora sí que como que empujarlo, pues, alargarlo, y ese es el proceso de reacción acrosomal. Estos son elementos de actina. Aquí tenemos otra proteína de entrecruzamiento, que en este caso se llama fascina. La fascina entonces une estos filamentos de actina en el espermatozoide para la reacción acrosomal. Ahora, desafortunadamente muchos patógenos utilizan nuestra maquinaria para poder reproducirse. Los virus, por ejemplo, usan nuestras propias enzimas para replicar su ADN o su ARN. Y en este caso tenemos esta bacteria que usa nuestro propio citoesqueleto de actina para poder trasladarse. Esta bacteria, que se llama Listeria monocytogenes, es una bacteria sésil. Sésil significa que no tiene movimiento. Al no tener movimiento, pues no se puede trasladar de un lado a otro. Entonces,
cuando nos infecta, cuando invade a la célula, lo que hace es, primero pues, entra a la célula, segundo se divide, bueno, crece y luego se divide, y finalmente utiliza nuestro propio citoesqueleto de actina para poder salir de la célula, ¿sale? Utiliza para formar proyecciones de la célula y esas proyecciones van a entrar a la otra célula y así continúa el proceso infeccioso. Y aquí está para que vean que, bueno, esta ya la habíamos visto, la filamina, que dijimos que se une a las integrinas para anclar a la actina a la membrana, pero también la actina puede estar anclada por estas proteínas que se llaman profilina y actina, actina, perdón, profilina y actina G. Es decir, el filamento es actina F, pero para unirse debe estar la profilina con una actina monomérica aquí en la membrana. Y así se unen, ¿sale? También hay otras que se llaman ARP2 y ARP3, por eso dice ARP2 diagonal 3, que anclan la actina a una proteína miosina 1 presente en la membrana. Esto es muy importante porque la miosina es una proteína motora, ¿sale? Aquí tenemos otras maneras en las que la actina se une a la membrana. Ya vimos que puede unirse a la integrina por medio de la filamina, pero también se puede unir por medio de otras proteínas que son la alfa-actinina, la vinculina, la paxilina y la talina. La talina también se une a las integrinas igual que la filamina, solo que la filamina lo hace directamente. La talina necesita además de paxilina, vinculina y alfa-actinina. Pero todas en conjunto su función es anclar a los filamentos de actina a la membrana. Y aquí una situación muy importante. ¿Por qué ahí uno podría decir, bueno, la célula gastaría menos energía si solamente utilizara, por ejemplo, filamina, que directamente se une a la membrana y que no necesita de todas estas tres, ¿no? Paxilina, vinculina y alfa-actinina. La situación es que dependiendo del tipo de tejido donde se encuentre la célula, es el tipo de proteína que va a utilizar para anclar a la actina, a la membrana. Entonces, por ejemplo, esta ya la habíamos visto, la espectrina, que está en su forma tetramérica. La espectrina, de igual manera que otras proteínas, necesita de ayuda de otras para anclar a la actina a la membrana. Por ejemplo, necesita de tropomiosina, necesita de aducina, tropomodulina y una proteína que se llama banda 4.1. Ahora, estos serían un tipo celular. Por ejemplo, los trombocitos especialmente necesitan filamina a fuerza para unir la actina a la membrana, pero en el músculo se utiliza esta otra que se llama distrofina, ¿sale? Y en el epitelio, en células epiteliales, se ocupa esta otra que se llama esrina. Esta imagen tiene además un propósito. Esta proteína que está aquí es muy importante porque esta, que es la distrofina, su gen, el gen que codifica la proteína de la distrofina, está sujeto a muchas mutaciones y por lo tanto provoca muchos problemas. De hecho, la distrofina no es una sola proteína, son varias distrofinas, es una familia de proteínas, ¿sale? Y nos provocan, dependiendo de la gravedad, bueno, de manera general nos provocan lo que se conoce como las distrofias musculares, pero dependiendo de la gravedad, hay distrofias que al menos permiten al individuo poder pararse, ahora sí que no erguido, pero por lo menos se puede parar, incluso caminar, aunque medio, no, bueno, no de la manera correcta, pero sí, por lo menos pueden caminar, pues, pero puede ser que incluso sea tan drástica la mutación, que incluso a lo mejor ni se produzca la distrofina. Al no producirse la distrofina, la actina no se ancla a la membrana y por lo tanto no lleva a cabo su función de darle forma y sostén a la membrana, y entonces las células ahora sí que realmente están flácidas. Al estar flácidas, la célula muscular pues, no tiene fuerza, no está fuerte, digámoslo así, y entonces el individuo no puede ni caminar. Entonces ese tipo de personas sí necesitan estar de plano en silla de ruedas. Otro ejemplo más de las proteínas de entrecruzamiento y de la función de los elementos de actina se presenta en el intestino delgado. El intestino delgado, si nosotros tuviéramos totalmente plano, lógicamente si vemos un intestino delgado a simple vista, pues
no nos vamos a dar cuenta de esas vellosidades. Pero si tuviéramos un intestino totalmente plano, aquí estoy señalando con la flechita, solamente tendríamos esta área de absorción. Se desperdiciaría muchos nutrientes, entonces, para eso el intestino tiene estas microvellosidades, porque al tener estas microvellosidades se incrementa todo esto, y damos vuelta, y otra vez. Todo eso es área de absorción de nutrientes. Todo lo que digerimos desde la boca, con el proceso de masticación y digestión, inicia con la milasa salival, y termina en el estómago. Todos esos nutrientes ya degradados son absorbidos en el intestino. Entonces, se dice que si nosotros extendiéramos toda esta área de absorción del intestino, tendríamos el área del tamaño de una cancha de tenis. ¿Sale? Bueno, pues esos microvellosidades están dadas por los elementos de actina y que además, esos filamentos de actina están unidos o están ligados por bilina y fimbrina. Y llegamos al tercer grupo, que son las proteínas motoras. Las proteínas motoras, en el caso de los elementos de actina, se llaman miosinas. ¿Sale? Nosotros lo vamos a mencionar de manera general así como simplemente miosina. Pero hay que ver que no es una sola, sino es una familia de proteínas miosinas. Aquí están las más comunes, las que más se utilizan en las células, que es la miosina 1, la 2 y la 5. ¿Sale? Hay más, pero estas son las más difundidas en las células del cuerpo humano. Y de manera general tienen una estructura con una cabeza globular, que es está aquí, y una estructura fibrilar. ¿Sale? Y bueno, en la parte de la cabeza, cabeza globular, tiene un dominio que se llama dominio con actividad ATPasa. Ese dominio con esa actividad sirve para que cualquier proteína motora, ya sea esta o la de los microtúbulos, necesitan de ATP para poder llevar a cabo el movimiento. Entonces, en estas cabezas globulares están los dominios de unión a ATP. Y en este caso de esta miosina 5, y la miosina 1 es muy importante porque, por ejemplo, dice cadenas ligeras de calmodulina. La calmodulina es una proteína bastante importante en el músculo. Y ahorita más adelante, que lleguemos ahí, vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de miosina que está en su forma inactiva. Tiene los sitios de unión a calmodulina. Bueno, perdón, en este caso las cadenas de sitio de unión al ATP, perdón. Y cuando el ATP le cede sus grupos fosfato en ambas cadenas peptídicas, entonces queda en su forma activa. O sea, cuando están desfosforiladas es forma inactiva, cuando se fosforilan es su forma activa. Y aquí, por ejemplo, se ve de manera importante cómo actúa la miosina. Si recuerdan en una imagen de las anteriores, se veía que la actina se puede anclar a la membrana también por medio de la miosina, y les dije, esto es muy importante porque le da movimiento a la célula. No propiamente que haga que la célula se mueva, de hecho la miosina está implicada en el movimiento muscular, pero sí está implicada en algo. Al final de cuentas necesita un cierto movimiento en esta parte de la célula, que es el proceso de división celular, en este caso específicamente la citocinesis. Aquí esta célula de este organismo que se llama Dictyostelium se está dividiendo y la miosina actúa para que ocurra este proceso. Quiero pensar que ustedes en el bachillerato sí vieron en la mitosis y meiosis. En el caso de la última fase, ya para que finalice la división celular, el proceso de citocinesis ocurre por medio de una especie de estrangulación que ocurre en el centro de las dos células hijas para que éstas se puedan dividir completamente. Entonces, eso está dado por la miosina. Y llegamos a los microtúbulos. Como dijimos, los microtúbulos están formados por por tubulinas, una llamada tubulina alfa, representada aquí en verde más claro, y otra llamada tubulina beta, representada aquí en verde más oscuro.
Tanto la tubulina alfa como la tubulina beta tienen un sitio de unión de GTP. Recordemos que la actina necesita ATP, las tubulinas necesitan GTP. Y exactamente es lo mismo. Necesitan el GTP para que puedan polimerizarse y formar el microtúbulo, ¿sale? Como les dije, este sí se llama túbulo, porque literalmente es un tubito. Este sí tiene un centro hueco, a diferencia de filamentos intermedios y microfilamentos, que esos no tienen ningún hueco. Y si nosotros lo vemos de manera vertical, siempre, siempre, siempre va a estar una tubulina alfa, una beta, un alfa, una beta, un alfa, una beta. De manera horizontal, pues sí, lógicamente vemos que es varias tubulinas alfa seguidas, luego varias tubulinas betas. Pero de manera vertical, siempre va a ser así, un alfa, una beta, un alfa, una beta. Ah, otra cosa, el filamento ya más duro, perdón, el microtúbulo ya más duro, va a estar formado solamente por alfa y beta tubulina, pero existe una tercera tubulina que es la tubulina gamma. La tubulina gamma no va a estar en el microtúbulo maduro, solamente tiene una función, y es que provee el sitio para que se empiecen a unir las tubulinas alfa y beta. O sea, si no hay un sitio donde la tubulina alfa se empiece o se pueda empezar a pegar, no inicia la polimerización del microtúbulo. A fuerza debe de haber una tubulina gamma que provea ese sitio de unión y entonces ahora sí se puede pegar la tubulina alfa y luego la beta. Ya que el microtúbulo tiene un cierto tamaño, la tubulina gamma es eliminada y ya queda el microtúbulo solito. Entonces la tubulina gamma, recalco, no está en el túbulo maduro, pero sirve para iniciar el proceso de síntesis del microtúbulo. Y una de las estructuras más importantes donde se sintetizan los microtúbulos es el centrosoma. De manera general, de hecho, que ahorita viene mencionado más adelante, todos los sitios donde se sintetizan los microtúbulos se llaman MTOC, que por sus siglas en inglés significa Centro Organizador de los Microtúbulos. Entonces, el centrosoma es un tipo de MTOC, ¿sale? Y tienen una particularidad. El centrosoma sobre todo se forma cuando va a ocurrir la división celular, porque a partir del centrosoma se forman una estructura que se llaman centriolos, y los centriolos forman otra estructura que se llaman fibras de lastre, que son las que jalan a los cromosomas hacia los polos. Bueno, en este caso los centrosomas, perdón, voy a empezar a contar desde donde está esta flecha, tienen una estructura de 9×3. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes, por eso se llama estructura 9×3. Aquí hay 3 microtúbulos fusionados, pues, y están 9 veces. ¿Vale? Eso es importante porque ahorita van a ver una situación, porque lo menciono. Aquí tenemos, como decía yo, el centrosoma. A partir del centrosoma se forman los centriolos, y de los centriolos salen estos microtúbulos que forman parte de la fibra de lastre. Bueno, de igual manera, así como los filamentos de actina tienen sus proteínas de unión actina, ABPs, los microtúbulos tienen también proteínas que actúan con ellos, y en este caso se llaman MAPs. Por sus siglas en inglés, proteínas asociadas a los microtúbulos. Y también se agrupan en 3, las MAPs estructurales, que en esencia son para el ensamblaje de los microtúbulos, las proteínas motoras y enzimas y moléculas señal. Las estructurales sirven para el ensamblaje de los microtúbulos y que le den forma y polaridad a la célula. Las proteínas motoras tienen 2 funciones esenciales. Aquí mencionan una, que es el transporte de vesículas, pero también el movimiento de algunos tipos celulares. Y las enzimas y moléculas señales para el ensamblaje de moléculas. Vamos primero por las motoras. Vemos que la miosina es la proteína motora de la actina. Aquí simplemente esta imagen está para comparar los 2 grupos de proteínas motoras de los microtúbulos. Los microtúbulos tienen 2, la quinesina y la dineína. Bueno, digo la quinesina y la dineína, pero en realidad, al igual que la miosina, no es una sola, sino son familias de moléculas, son familias de quinesinas y familias de dineínas, pero de manera general, lo mencionamos así como si fuera una sola, quinesina
irineína y en su caso miosina. Entonces, ¿cómo funcionan? En este caso, el dominio de la cabeza es el que se une a los microtúbulos y literalmente hagan de cuenta que mi brazo es ¿cómo se llama? Es el microtúbulo y literalmente lo que hacen es ir así, caminando, ¿vale? Bueno, caminando entre comillas porque es un proceso que sucede rapidísimo en la célula, entonces más bien como que lo hacen corriendo, pues, pero se mueven a través de los microtúbulos, ¿vale? Aquí está lo que les decía yo, que pusieran atención porque mencionaba yo especialmente la estructura del centrosoma de 9×3. Los microtúbulos lo podemos encontrar de tres maneras, como singletes, que eso es en sentido estricto en prácticamente todo, la mayor parte de los microtúbulos. Aquí tenemos un singlete, por ejemplo, las lineínas y quinesinas caminan sobre los singletes. También los podemos encontrar en dobletes, es decir, dos microtúbulos fusionados, pues, y como tripletes, tres microtúbulos fusionados. Los tripletes los encontramos en los CMTOC, en los centros organizadores de microtúbulos, incluidos el centrosoma. Los dobletes los encontramos en las estructuras de locomoción que se llaman cilios y flagelos, y singletes es la mayor parte que encontramos dentro del citoplasma de la célula. Y como dijimos, así como la actina, estos también tienen una polaridad, tienen un extremo positivo y un extremo negativo. Una de las funciones esenciales, como ya le habíamos mencionado, a partir del centrosoma se producen los centriolos me producen estas que se llaman como, que se conocen como fibras de lastre, pero que son microtúbulos, y estos microtúbulos se van a unir a los cromosomas para jalarlos hacia el ecuador, ¿vale? Entonces, tenemos a los microtúbulos organizados en la célula en diferentes cosas, en el centrosoma, en los cilios y flagelos, en el sistema mitótico y también para vesículas de transporte. ¿Vale? Nuevamente, ahora sí, aquí está como tal lo que es el MTOC, el centro organizador de los microtúbulos, que recalco, el centrosoma sería un tipo de MTOC, ¿sale? Y en el caso de los MTOCs, todos los MTOCs tienen esa estructura de 9×3. Es decir, 3 microtúbulos fusionados repetidos 9 veces. Y siempre forman eso una circunferencia, un círculo. ¿Vale? Otra vez, ahí está el centrosoma, ya lo vimos. Y luego está también organizado en los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son estructuras que dan movimiento a determinados tipos celulares. Nosotros solamente tenemos células flageladas y hasta eso es una sola, que es el espermatozoide. Es la única célula flagelada que tenemos nosotros. También hay otras células que tienen un cierto movimiento, pero que no está dado por microtúbulos y que son los macrófagos, por ejemplo, pero esos tienen un tipo de movimiento que se llama movimiento ameboideo y que está dado por los elementos de actina. En el caso de los cilios están presentes en microorganismos llamados ciliados, justamente, que son un tipo de protistas. Los cilios son mucho más cortitos que el flagelo es mucho más largo, más grande, y por lo tanto los organismos que utilizan cilios para moverse tienen miles de ellos, mientras que los que utilizan flagelos, la mayoría tiene uno, pero también hay quienes tienen dos o incluso tienen un poco más. Hay organismos que tienen hasta 10, 20 flagelos, pero no más. En cambio, los ciliados tienen miles de flagelos. Digo, de cilios, perdón. Aquí está nuevamente cómo se ven los microtúbulos ¿cómo se llama? En las fibras de Laster y que son los que se unen a los cromosomas para jalarlos hacia los polos. Bueno, ya vimos que las dineínas y las quinesinas son las proteínas motoras de los microtúbulos.
Y vimos que las dineínas y quinesinas tienen la función de transportar vesículas, incluso organelos. Vimos que los organelos no están ahí, sí están libres, pero no están tan libres, siempre están fijados en los elementos del citoesqueleto, en los microtúbulos. Y entonces estos son transportados tanto por quinesinas como dineínas, pero las dineínas tienen una particularidad. Aquí está, por ejemplo, ejemplificado el mTOC. Y en el mTOC, ahí estaría el extremo negativo y el extremo positivo estaría hacia el lado contrario. Entonces, como ustedes pueden ver, en verde están simbolizadas las dineínas, en azul y en rojo las quinesinas. Como ustedes pueden darse cuenta, las verdes solamente van hacia el mTOC, es decir, hacia el extremo negativo, mientras que tanto las rojas y azules, que son quinesinas, van hacia el extremo positivo. ¿Sale? Nunca una dineína va a ir hacia el extremo positivo, nunca una quinesina va a ir hacia el extremo positivo. ¿Sale? Entonces, todas las dineínas van hacia el extremo negativo de los microtúbulos, todas las quinesinas van al extremo positivo de los microtúbulos. Siempre en esa dirección. Y transportan tanto vesículas como organelos. Aquí, por ejemplo, está el lisosoma, está la mitocondria. Esto gris de aquí, bueno, estas blanquitas de aquí serían vesículas que van a la membrana, ¿sale? Entonces, todo eso transportan las quinesinas y dineínas, pero siempre caminando sobre los microtúbulos. Aquí está muy fácil, solamente ponen el puntito y la línea verde, pero no es así de simple. Aquí, por ejemplo, está una dineína que va cargando una vesícula. Esta vesícula va a ir a la membrana celular y ahí se va a fusionar. Por eso es que hay, por ejemplo, espectrina. Recuerden que la espectrina es una molécula que ancla la actina a la membrana. Por eso hay anquirina, otra que también ancla a la membrana lactina. ¿Sale? Y aquí está la dineína, que además necesita de estas otras dos, que se llama el complejo de la dinactina y el filamento ARP1 para poder transportar su vesícula. Y llegamos a los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen una situación. Tenemos aquí un monómero, un extremo amino y un extremo carboxilo de la proteína. Forman dímeros paralelos y esos dímeros paralelos forman un tetrámero antiparalelo. ¿Vale? Entonces, un dímero tiene su extremo amino de un lado y el extremo carboxilo. Y aquí es al revés, primero el extremo carboxilo y luego el extremo amino. Y estos se van juntando hasta que forman lo que es como tal el filamento. ¿Vale? Y aquí está esta imagen, es porque estos son los principales elementos de los filamentos intermedios, los que sí me van a importar y que puedo preguntar en el examen, porque ahorita viene otra donde vienen más grande la tabla, pero estos son los más importantes porque son los más abundantes. Lo que sí puedo preguntarles es que me digan, por ejemplo, la queratina, que es el primero aquí mencionado, ¿dónde la puedo encontrar? Ustedes van a decir, en el epitelio. O también, ¿dónde la encontramos? En las uñas y en el cabello. ¿Sale? Los parecidos o dentro del grupo de las bimentinas, tenemos la bimentina como tal, que se encuentra en tejido conectivo, la desmina, que la encuentro en músculo, y aquí nada más dice proteína glial, pero su nombre completo es proteína ácida fibrilar glial, que la encuentro en la neuroglía, que es un tejido específico del sistema nervioso, ¿sale? Neurofilamentos, que los encuentro en las neuronas en sí, y como ustedes pueden ver, todas estas las encuentro de manera general en el citoplasma celular, excepto incluso las creatinas también, que forman parte de las uñas, lógicamente no están en un citoplasma, ahora sí que hacia el exterior, con el cabello. Pero el punto es que ningún filamento intermedio está dentro de un organelo, excepto uno que de hecho ya vimos cuando vimos el núcleo y lo mencionamos, que son las láminas nucleares. Y tenemos tres tipos, lámina A, lámina B y lámina C. Esas están dentro del núcleo y hasta incluso se los dije, forman el núcleo esqueleto. ¿Sale?
Y aquí tenemos la tabla más amplia, que de igual manera aún así está resumida, porque no es así de sencillo. Tenemos varios tipos de desminas, de bimentinas, pues. El grupo 1 son las creatinas ácidas, perdón. El grupo 2, las creatinas básicas o neutrales. A mí no me importa que me digan creatina ácida y creatina básica, sino creatina en general, ¿vale? El grupo 3, de las proteínas parecidas a bimentina, que de la cual tenemos bimentina, desmina, proteína, aquí sí ya está su nombre, bueno, sus siglas, glial, glial fibrillary acid protein, proteína ácida fibrillar glial, los neurofilamentos y las láminas nucleares, y una más, que esta sí no me importa tanto, pero que es la nestina. Y esta imagen es para que vean que este tipo de filamentos tienen un cierto grado de conservación, que es esto que está el dominio alfa hélice, está en verde. Todo esto es prácticamente igual en todas estas proteínas, ya sea queratina, bimentina y la lámina nuclear, pero donde varían en su cabeza, que es el extremo amino, y en su cola, que es el extremo carboxilo. Entonces, por ejemplo, la bimentina, el neurofilamento y la lámina nuclear prácticamente tienen la misma cabeza, mismo extremo amino, pues, pero sí difieren en su cola carboxilo. ¿Terminan? ¿Vale? Y aquí está simplemente cómo se ven estos filamentos, una imagen electrónica. Y llegamos a lo que es el movimiento celular, motilidad y contractilidad. Tenemos diferentes tipos de movimiento. El movimiento a nivel celular, de los cuales tenemos el movimiento ciliar, el movimiento ameboideo, la migración mesenquimal. Y la migración colectiva, que específicamente es a nivel de tejido, y que es el movimiento muscular. Simplemente para recordar que las proteínas motoras que nos dan movimiento son dineínas, quinesinas en microtúbulos, miosinas en los filamentos de actina, y puse esta imagen a propósito para recordarles que no hay un solo tipo de dineína, no hay un solo tipo de quinesina, son familias. Y aquí de hecho incluso ni siquiera están completas, están las más importantes, está la 1, la 3, 5, 6 dentro de las quinesinas, pero pues falta aquí por ejemplo de 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sale? De igual manera aquí se mencionan las miosinas más importantes. Nuevamente para recordar las estructuras de estas proteínas, esto ya lo vimos, esto también. Y aquí sí llega una situación muy importante. El movimiento flagelar y ciliar. La estructura del flagelo y del cilio, sí casi siempre los pregunto en los exámenes, así que pongan atención bien aquí. Aquí no me aparece el cilio, pero esta estructura del flagelo me va a servir para explicar cómo es el cilio. Esta es la estructura de un flagelo. ¿Qué cosa tiene? Y aquí es lo que les mencionaba yo hace rato. Los microtúbulos los podemos encontrar en singletes, dobletes y tripletes. Singletes de manera general en el citoplasma, tripletes en los hematox, incluido el centrosoma, y les dije, de hecho, dobletes en cilios y flagelos. Pues aquí están los dobletes. Y de igual manera, así como en los hematox, que están en 9, pero tripletes, aquí también están en 9, pero dobletes. Entonces empiezo a contar desde ahí, aquí está, desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dobletes de microtúbulos, ¿vale? Y un par central que no están fusionados, son individuales. A esta estructura se le conoce como 9 más 2. 9 dobletes más 2 singletes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otras estructuras, aparte de los microtúbulos, en el flagelo? Cada doblete de microtúbulos está unido por una proteína que apenas si se ve una línea rojita, pero ahí se ve, que se llama nexina. La nexina une todos los dobletes. Y estas otras que se ven aquí, que parecen como globitos, están simbolizando las dineínas. La dineína entonces es la que da el movimiento en el caso de cilios y flagelos. Solamente la dineína, la quinesina no. La quinesina, por tanto, solamente transporta vesículas
y organelos hacia el extremo positivo de los microtúbulos. ¿Vale? La dineína transporta vesículas y organelos hacia el extremo negativo y además da el movimiento en células que tienen cilios y en células que tienen flagelos. Bueno, todos estos 9 dobletes se unen hacia el centro, se unen con el par central mediante estas proteínas que están aquí en grisecito y que se llaman espina radial. La espina radial entonces une los dobletes de microtúbulos con el par de microtúbulos centrales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no es tan simple el flagelo, tiene muchas otras más proteínas, pero estas son las principales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia esencial con el cilio? El cilio no tiene este par central y por lo tanto a esa estructura del cilio se le llama 9+0 porque no tiene el par central. Al no tener el par central, tampoco tiene espina radial porque pues, ¿con quién se van a unir los dobletes de microtúbulos externos? Con nadie. Pues no tienen los microtúbulos centrales, no tiene la espina radial. ¿Eso qué implicaciones tiene? El flagelo tiene un movimiento tipo látigo. Entonces es muy brusco ese movimiento. Pero como el flagelo sí tiene este par central y además la espina radial une a los externos, los 9 dobletes con los del centro, le provee la suficiente fuerza para que no se rompa. El cilio no tiene esto. Si tuviera movimiento látigo, literalmente se quebraría. Entonces el cilio lo que tiene es un movimiento circular, ondulatorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? Los cilios no tienen el par central y por lo tanto tampoco tienen la espina radial. ¿Vale? Y por lo tanto son más cortos. Y bueno, donde inicia o más bien esta estructura, este corte se conoce como axonema. Y donde inicia la síntesis del flagelo, se conoce como cuerpo basal, y este cuerpo basal es un hematoc, porque tiene, si ustedes bien, tiene la estructura de 9×3, ¿vale? El centrosoma es un hematoc que funciona cuando la mitosis y meiosis. El cuerpo basal es un hematoc que sirve para que a partir de ahí se sintetice el flagelo o el cilio como tal, ¿vale? Entonces aquí está. De hecho, como tal, la dineína se une a la anexina y literalmente lo que hacen, hagan en cuenta que este es un microtúbulo, esta es la dineína, lo que hacen hacer es esto, ¿vale? Para que ocurra el movimiento. Y llegamos al movimiento muscular. El movimiento muscular está dado por la actina, pero especialmente por la miosina, que es su proteína motora. Pues aquí tenemos, está el músculo, cómo se empiezan a formar las fibrillas. En este caso, estas fibrillas no son una sola célula, sino es un conjunto de células, por eso este es un núcleo, aquí está otro, son células diferentes. Y esta unidad mínima funcional de la contracción muscular se llama sarcómera. La sarcómera es la unidad mínima de la contracción muscular. ¿Vale? Y aquí está más o menos como se observa. En este caso, esto que está aquí en cafecito son los elementos o filamentos de actina y esto que está en azulito, de más delgadito, son los filamentos de actina, que a su vez están pegados a esta línea, se conoce como línea Z, y de una línea Z a otra línea Z es lo que se conoce como la sarcómera. Pero no es así de simple como se ve esta figura. En realidad es más complejo. Tenemos los filamentos de miosina. Estas bolitas blancas son los elementos de actina. Están rodeadas por un filamento de esta otra proteína que se llama nebulina. Y estos filamentos de actina en conjunto con la nebulina se unen hacia los filamentos de miosina gracias a la tropomodulina. Y a su vez los filamentos de actina están anclados también a la línea Z gracias a esta que está aquí helicoidal
que se llama titina. Y la línea Z está formada por estas proteínas que se llaman capseta. Entonces, como ustedes pueden ver, no es tan simple el asunto, es mucho más complejo de lo que parece. Y la manera en que ocurre el movimiento, de igual manera, es por medio del ATP. Cuando están en su forma inactiva, solamente tienen ADP, pero cuando ya están en su, bueno, mejor dicho, perdón, en su forma inactiva, no tienen ni siquiera ninguna molécula, llega el ATP, cede su grupo fosfato, lo activa, y gracias a eso ocurre el movimiento, ¿sale? Aquí solamente más imágenes con lo mismo. Y aquí está como el mecanismo de la contracción muscular. En este caso está expandido, aquí está contraído, arriba expandido, abajo contraído. ¿Sale? Y algo muy importante, finalmente es que la contracción muscular requiere de la miosina y por lo tanto del ATP para que ocurra la contracción, pero a su vez requiere de un elemento más. Así haya energía en forma de ATP, si no existe este otro compuesto, no existe la contracción muscular. Y ese compuesto es el calcio. Además, si ustedes recuerdan, cuando vimos la estructura general de las miosinas, les dije, miren, aquí dice calmodulina. La calmodulina es el sitio donde se une el calcio. Si no se une el calcio y la calmodulina, por más que esté el ATP, no se activa la proteína, ¿sale? Entonces, las células musculares necesitan de mucho calcio para que ocurra la contracción muscular. Ese calcio no está en el citoplasma, necesita estar almacenado. ¿Dónde se almacena? En esto que está aquí, que dice retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico no es otra cosa que un retículo endoplásmico liso, que además que un retículo endoplásmico liso, una de sus funciones esenciales es la síntesis de lípidos, pero en el músculo, además de sintetizar lípidos, almacena calcio. ¿Eh? Y como la sarcómera es la unidad mínima funcional de la contracción, pues por eso se le da el nombre específico de sarco, de sarcómera, retículo sarcoplasmático. Lo recalco, no es otra cosa más que un retículo endoplásmico liso que tiene una función especial de almacenamiento de calcio en las células musculares. En ningún otro tipo de célula va a almacenar calcio el retículo endoplásmico liso, más que en las musculares. ¿Sale? Y entonces aquí está, como les dije, no es una sola célula, es un conjunto de células que van formando todos esos filamentos de las sarcómeras. Y aquí está lo que les había mencionado hace rato, la distrofina, que es una de las proteínas que ancla a la actina a la membrana en células musculares. Tenemos problemas, es una herencia recesiva ligada al X, quiere decir que las mujeres solamente son portadoras, pero no se enferman, los afectados somos nosotros, porque al no tener una contraparte de otro cromosoma X, tenemos XY, pues terminamos fregados, pues, ¿vale? Y aquí está lo que les decía, para activarse en la contracción muscular, necesita de la calmodulina, la miosina en su estado inactivo tiene la calmodulina, pero para activarse necesita de calcio. Si no hay calcio, aunque esté el ATP, no hay activación. ¿Vale? Y para finalizar, aquí tenemos un movimiento ameboideo, pero un movimiento ameboideo como que más específico, porque esto es lo que se da, por ejemplo, en los macrófagos, en nuestras células del sistema inmune, y que tienen una particularidad. Van caminando literalmente sobre nuestros vasos sanguíneos. Van produciendo esos lamelipodios, igual que una amiba, pero van produciendo estas estructuras que está aquí, como si fuera su pie, pues, que va plantándolo, y en eso ocurren adhesiones o uniones celulares como esta que se llama adhesión focal. Estas uniones celulares son temporales, ¿sale?
pero es necesario para que la célula se pueda ir moviendo que produzca estas uniones celulares temporales. Hasta que llega al sitio por ejemplo, que si nos cortamos, y pues, lógicamente pueden entrar virus, pueden entrar bacterias en esa cortada, hasta que llegan ahí, van caminando por medio de esas adhesiones focales. Y esas adhesiones focales están dados por los filamentos de actina. ¿Sí? Finalmente, ahora sí, perdón, finalmente, ya es la última diapositiva. Las células vegetales también tienen un tipo de movimiento dado por los elementos de actina, y ese movimiento se llama ciclosis. Y literalmente parece un ciclo, por eso se llama ciclosis, porque los cloroplastos van moviéndose a todo alrededor de la membrana, todo alrededor. ¿Vale? Y eso está dado por los elementos de actina. También recordemos, en la membrana también hay miosina, que es una proteína motora de la actina. Entonces, gracias a la miosina, se puede dar este movimiento en el caso de las células vegetales, que es que los cloroplastos van dando vueltas alrededor de la membrana. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Hasta ahorita no, profe, ni una. ¿Todo bien, seguros? Sí, profe, todo bien. Bueno, profe, yo tengo una Dime. pequeñita duda. Es que usted dijo que los hilos no se encontraban en nuestro ¿Que los cuerpo. qué? Los hilos. C-I-L, hilos. ¿No se encontraban dónde? Ajá, es que dijo que no se encontraban en el cuerpo. Creo que lo escuché mal, los hilos. Y lo escuchaste mal porque no, en ningún momento dije hilos, entonces no sé a qué te refieres. Cilios, ¿no? Ah, Cilios, cilios. Ajá, cilios. Sí, Cilios. cilios. Sí, no se encuentran en nuestro cuerpo. Se encuentran en organismos unicelulares. Ah, ok, sí, Pero es esos que sí no organismos lo... van a ustedes a verlos, algunos de ellos porque son patogénicos, justamente. Ah, ok. Sí, es que tenía esa duda porque no lo escuché bien y no lo anoté bien. Sí. Entonces era cilios, ¿eh? Cilios, Ok. no hilos. Cilios, con C. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Yo tengo una. Dime. ¿Para qué sirve la ciclosis? O sea, ¿para qué quiere la célula que se muevan sus cloroplastos? Porque la célula, no es tanto que para qué le sirve, sino de manera natural, la célula no está, internamente no está quieta. ¿No es así? Permíteme. ¿Qué pasa, maestro? Bueno, ya estoy terminando, ya voy para allá, unos 5 minutos. Tan es así que les decía yo, los organelos no están quietos, están moviéndose. Ahora, no es que les sirva de algo, sino simplemente cuando la célula vegetal absorbe demasiada agua. Recuerden que la célula vegetal tiene una estructura extra que es la pared celular. Cuando absorbe demasiada agua, empuja contra ellos a los cloroplastos, o sea, hacia la pared celular a los cloroplastos. Entonces los cloroplastos tienen un sitio de unión hacia la miosina y entonces de manera natural ocurre ese movimiento. ¿Para qué le sirve como tal? No le sirve para nada. Simplemente ocurre ese movimiento por esa situación cuando la célula vegetal tiene exceso de agua. ¿Vale? Oh, ya. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? No. Bueno, profe, yo más bien una cuestión, A ver, dime. si es que si va a subir las diapositivas pasadas a modo. Se me ha pasado subirlas, pero ahorita ya las subo. Aquí ¿Vale? sí, nada más. Sí, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra situación? ¿No? No, profe, de mi parte no. Muy bien. Pues por hoy aquí lo dejamos entonces. Y nos vemos el viernes. El viernes es el examen, ¿no? El viernes nada más será el examen. Sí, profe, viernes es el De examen. 3 a 4 y ya de ahí están libres. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hasta luego, muchachos. Por hoy aquí terminamos. Buena tarde. Buenas tardes, igual, profesor. Buenas tardes. Sale, profe, buena tarde, hasta luego. Buenas tardes.
Luego.